Las tablas de base de datos son objetos basados en estructuras de datos capaces de almacenar gran cantidad de información en múltiples líneas de registros. Existen diversos tipos de tablas en el sistema SAP. Tenemos las tablas transparentes, que son las tablas normales de la base de datos relacional SQL. Tenemos las tablas cluster, donde se guardan registros de varias tablas SAP con la misma clave cluster en el mismo clúster físico de la base de datos. Y por último tenemos las tablas pool, donde varias tablas SAP se guardan en una única tabla física de base de datos. Con las tablas pool se mejora el acceso a los registros. Las tablas que se utilizan cada día son las tablas transparentes, que es el nombre que le da SAP a las tablas de base de datos relacionales. De hecho, los dos términos más comunes utilizados en el día a día de un consultor ABAP son tablas transparentes y tablas internas. Entendemos que las primeras son las tablas del diccionario de datos y las segundas, las tablas internas, son espacios de memoria que se utilizan dentro de un programa cuya existencia es únicamente en tiempo de ejecución del programa que tiene declarada la tabla interna. Una tabla está formada por columnas o campos y filas o entradas o registros, y un campo tiene un nombre único y atributos. Por ejemplo, un campo clave. La clave primaria es una combinación de columnas y campos únicos que identifica los datos de un registro. Para indicar el tipo de datos de las columnas utilizamos los elementos de datos, que a su vez utilizan los dominios, y también tenemos varias maneras en que los programas ABAP pueden utilizar una tabla transparente o una tabla de base de datos. Una forma de acceder a los datos incluidos en la tabla es mediante OpenSQL o SQL nativo, y también puede utilizar una tabla transparente como tipo de estructura al definir las variables o tipos de datos más complejos. En las tablas cluster se guardan datos dependientes de la función divididos en diferentes tablas en una tabla de base de datos. En consecuencia, la intersección de los campos clave de las tablas cluster forma la clave del clúster de tablas o la clave del clúster, y los datos dependientes de una clave de clúster se guardan en el campo vardata del clúster de las tablas. Y si el campo vardata no puede asumir todos los datos dependientes, la interfaz de base de datos crea un registro de desbordamiento, y el campo PAGNO, el page number, garantiza la singularidad dentro del clúster de las tablas. La interfaz de la base de datos comprime el contenido del campo vardata, y en consecuencia el campo vardata contiene una descripción sobre cómo se deben descomprimir sus datos. Los campos timestamp y pageLG contienen información de administración para las tablas y para los datos de las tablas cluster. Y por último, las tablas pool, a diferencia de las tablas cluster, guarda registros de datos procedentes de las tablas definidas en el diccionario ABAP y no dependen los unos de los otros. Se podrían combinar tablas de SAP pequeñas en una tabla de base de datos. En el ejemplo que visualiza puede ver que la intersección de los campos clave de tab A, la tabla A, y tab B está vacía. No obstante, el pool de tablas tab AB guarda los registros de datos de tab A y tab B, y la clave para un registro de datos de pool de tablas tab AB consiste de los campos tabname, el nombre de la tabla, y var_ke, y el campo tabname contiene el nombre de la tabla pool. El campo var_ke está formado por la concatenación de los campos clave de la tabla pool. Debido a esto, los campos clave de una tabla pool deben ser del tipo C, y la interfaz de la base de datos almacena los campos que no son clave de las tablas pool de manera desestructurada en el campo vardata, y el campo data ln contiene la longitud del campo vardata.
Tenemos ventajas y desventajas de las tablas cluster y pool, como ventajas menos tablas y campos de tabla, compresión de datos y almacenamiento cifrado de datos, y como desventajas tenemos restricciones de funciones de base de datos. Por ejemplo, no podemos acceder con código nativo SQL, tampoco tenemos vistas, ni ABAP joins, ni índices secundarios, tampoco podemos utilizar agrupado por o ordenado por, no podemos hacer appends de tablas, o para las tablas de clúster tenemos unas limitaciones de campos clave en clúster y como desventaja para las tablas pool las claves más largas de lo necesario. Por último, debes saber cómo se clasifican los datos en SAP. Tenemos los datos maestros, que son los datos que no se modifican muy a menudo, por ejemplo, los materiales o las cuentas o los bancos o los clientes, y se almacenan en tablas transparentes. Tenemos los datos de movimientos, que son los datos muy volátiles y con gran volumen de generación, ejemplo, facturas, pedidos, se suelen guardar en tablas tipo cluster y todos ellos con formato parecido a los documentos. Y por último, los datos del sistema o del control, donde tenemos muchas tablas con pocos datos, se suelen guardar en tablas de tipo pool. Y terminamos aquí esta sesión donde hemos visto cómo se clasifican las tablas en el sistema SAP.